El qué, en este caso, es tan importante como el cómo. Hoy, en esa rueda de prensa que les estamos contando, que ha dado Puigdemont desde Bruselas para valorar el acuerdo alcanzado con el PSOE, además de fijarnos en sus palabras, nos queremos fijar en la forma de esa comunicación no verbal que también habla en sí misma. Para ello contamos con Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Muy buenas tardes, Sonia. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, has visto a Puigdemont en esa reaparición a las 2 de la tarde, en esa comparecencia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bien, pues como habéis comentado antes, el contexto, la elección de un lugar y no de otro, pues dice mucho, ¿no? Porque a veces pues podemos transmitir también a través del lugar que estamos eligiendo. Pero además, fíjate que era un discurso que estaba leído y además en el que no admitía preguntas. Por tanto, a nivel de análisis de comunicación no verbal, pues ahí nos quedamos un poquito como con ganas de más porque obviamente la espontaneidad pues baja mucho, ¿no? Por otro lado, Puigdemont es una persona que, bueno, pues poca cosa vamos a encontrar en su expresividad facial. Eso te iba a decir, porque no gesticula demasiado, ha contenido mucho los gestos. Bueno, a nivel de expresión facial, desde luego, que además yo lo he analizado otras veces, pues tenemos bien poco. Sin embargo, en los gestos, fíjate que sí que he encontrado cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo. Por ejemplo, pues hay distintos tipos de gestos y los gestos ilustradores son aquellos que ilustran el discurso, es decir, que empezamos a hacer cuando empezamos a hablar y dejamos de hacer cuando dejamos de hablar y lo que van es ilustrando nuestras palabras, ¿no? Se asocia el que hagamos gestos ilustradores con la confianza en el propio discurso. Y dentro de esos gestos ilustradores, pues hay distintos tipos. Pues él hace unos gestos, hace varios además a lo largo de la comparecencia, hace varios gestos ilustradores enfáticos o rítmicos, que son aquellos que van marcando el ritmo y van dándole fuerza a aquello que él dice. Y además lo acompaña con acentos enfáticos a nivel de voz. La voz también es comunicación no verbal. Entonces, eso lo que hace es darle más fuerza a aquello que está diciendo. He anotado algunos, te digo un par. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando dice, era muy importante que se asumiera de entrada que hay que abordar la resolución del conflicto en términos diferentes de los de la última legislatura. Ahí está haciendo un ilustrador enfático, es decir, está acompañando el discurso con sus manos y a la vez ilustra también, enfatiza con su voz. Esto que acabo de decir, enfatiza, eso es un acento enfático, es decir, que le doy más fuerza a esa palabra. Luego otra que dice, decisiones tomadas en nombre del pueblo de Cataluña y por sus legítimos representantes. Lo mismo, ilustra tanto con las manos como con la voz. ¿Esto qué significa? Pues que esa parte del discurso es especialmente importante para él. Hay algunos incluso que hace con las dos manos. Muchas otras cosas se han agravado, han cronificado el conflicto, por ejemplo, y ahí lo hace con las dos manos, es decir, que le está dando más importancia, más fuerza. Uh-huh. Y luego hace algo tremendamente interesante que es otro tipo de ilustradores, que son los ilustradores deícticos, son aquellos que señalan, pero en este caso se señala a sí mismo, pero no en cualquier lugar, es decir, no se señala en cualquier parte del cuerpo, sino que se señala el corazón. Este tipo de gesto está relacionado con una mayor implicación personal en aquello que dice. Y curiosamente Lourdes lo hace cuando está diciendo, porque las víctimas tenemos, y ahí es cuando se lleva la mano al corazón, y pues como estabas hablando de ese discurso un poco victimista, sí, ¿no? Bueno, pues en este caso coincide que se lleva la mano al corazón. Exacto. Sonia, y hace el acento enfático también con la voz, es decir, que lo recalca también con la voz. Y hay otro momento, Lourdes, y con esto ya lo tengo, sería cuando dice, con nuestra identidad nacional reconocida y con nuestra lengua también reconocida y protegida. Esta parte es la parte más sustancial a nivel no verbal de todo el discurso. ¿Por qué? Porque no solo se lleva esa mano al corazón, como he explicado, sino que además reduce la velocidad al hablar y baja el tono, lo hace más grave. ¿Esto cuándo lo hacemos? Cuando hay una parte importante en el discurso con la que nos sentimos especialmente identificados. Precisamente hablabas de ese momento que habla por sí mismo con los gestos de la lengua, el catalán. El hecho de que haya comparecido íntegramente en una comparecencia tan esperada, que había creado tanta expectación en catalán, desde luego que dice mucho, ¿verdad?
Por supuesto, porque al final está comunicando, es lo mismo que la elección del contexto, es una forma simbólica de decir nuestra lengua es tan importante como el español o como el inglés y nos podemos comunicar en nuestra lengua a nivel internacional. Es decir, se está utilizando, en este caso, la comunicación verbal, en este caso, como un vehículo para trasladar una idea política. Y ya por último, el hecho de que haya salido en esa comparecencia solo... ¿El objetivo es reforzar su liderazgo? ¿Dar mayor solemnidad al mensaje? Pregunto. Pues puede ser perfectamente, porque en otras ocasiones sí que los hemos visto, por ejemplo, a la presidenta del Parlamento sí que la he analizado algunas veces y sale así con un montón de gente alrededor y tal, y sin embargo aquí ha querido hacer este discurso pues como más solemne y desde Bruselas, además. Es decir, es como que, bueno, desde aquí os digo lo que hay, y esto es lo que hay. En general podemos decir, Lourdes, que ha hablado con contundencia, que ha hablado con seguridad, con confianza y además con la ira que puede sentir una persona que cree que le han acusado de algo injustamente y que no duda de que tiene la razón. Es el análisis de una experta, de Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, la interpretación de los gestos de Carles Puigdemont. Gracias, Sonia. Gracias a ti, Lourdes. Adiós. Adiós.